Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto los resultados electorales en los Estados Unidos. Las elecciones fueron el pasado martes y tuvieron resultados bastante sorprendentes. Se esperaba días antes, debido a las encuestas y a todo lo que se conversaba, de que hubiera un resultado bastante más cerrado. Se hablaba de la posibilidad de que todo dependiera de un estado. Podría haber sido Pensilvania, podría haber sido Carolina del Norte, por ejemplo. Y mientras pasaban las horas y veías la gente votar y se comenzaban a seguir los resultados de varios estados, quedaba bastante más claro que no iba a ser una elección tan cerrada, y al final la elección ha sido bastante amplia. La victoria de Donald Trump ha sido contundente, ha ganado todos los llamados swing states, los estados clave que de vez en cuando votan demócrata, a veces votan republicano. Todos estos estados han votado esta vez por el candidato republicano, ha ganado con autoridad, ha ganado la presidencia, ha ganado el voto popular, que fue algo que no logró en el 2016 y que por eso se cuestionaba bastante la legitimidad de su gobierno. Ha ganado el Partido Republicano el Senado, estamos hablando hasta el momento de 53 senadores confirmados. Todavía hay una candidata del Partido Republicano que tiene opciones de ganar, lo cual podría hacer que aumente a 54, que sería una diferencia bastante fuerte, es una mayoría muy buena para el Partido Republicano. Estamos hablando también de una mayoría en la Cámara de Representantes, es decir, el Partido Republicano ha arrasado en estas elecciones. Y mientras salen los resultados y se terminan de confirmar estas tendencias, también hay algo que tener en claro, cuáles van a ser las consecuencias y cuál va a ser el análisis que se hace de este proceso electoral. ¿Fue tan buena la campaña de Donald Trump? ¿Fue tan mala la campaña de Kamala Harris y el Partido Demócrata? Y por otro lado, esta es una elección que le incumbe a todo el mundo. ¿Cuál va a ser el impacto internacional que va a tener la elección de Donald Trump? Ya hemos visto en los últimos días que han habido pronunciamientos del presidente de Rusia, ha habido pronunciamientos de grupos terroristas en Medio Oriente. Entonces, esta es una elección que va a tener bastantes consecuencias en América Latina y en el mundo, y vale la pena darle una analizada a esta situación. Y para hablar sobre estos temas nos acompaña el analista político Juan Claudio Lechín. Bienvenido, Juan Claudio. Muchas gracias. Y también nos acompaña Hugo Achá, investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Bienvenido, Hugo. Muy buenos días, un placer y un privilegio, como siempre. Me gustaría comenzar contigo, Hugo, porque hablamos en la previa de los resultados y parecía que podía ser una elección un poco más cerrada de lo que ha terminado siendo una victoria contundente de Donald Trump. ¿Por qué crees que ha ocurrido esto? Bueno, te va a sonar un poco a una... Vamos a citar a García Márquez, una crónica de una muerte anunciada, ¿no es cierto? Creo que lo tienes registrado en los archivos, lo conversamos. Los tres factores fundamentales que marcaban los parámetros de decisión del elector independiente clave para el resultado de esta elección eran la economía, con el foco excluyente en la inflación, la seguridad, inexorablemente vinculada al tema de la migración, y las respuestas en el ámbito de lo geopolítico, porque lo internacional ahora, de una forma excepcional, se integró a los intereses fundamentales del votante norteamericano. Y en los tres, cuando mirabas cualquiera de las plataformas, lo dijimos aquí en este tu espacio, la diferencia entre el candidato republicano y la candidata demócrata era significativa. Está claro de que estos fueron los factores, está claro de que estos fueron los parámetros que tomó el elector norteamericano, y ahí está la realidad. Las encuestadoras se llevan un varapalo terrible. Creo que no hubo una sola de ellas que se acercara a los resultados. Curiosamente, y es lamentable, 538, que lo venía haciendo muy bien, 2 horas antes del cierre de la veda electoral, recibió, entre comillas, encuestas excepcionales y cambió, lo pueden verificar ustedes, del 54 a 46 a favorecer a la candidata demócrata 50 a 49. Interés corporativo y otros aspectos que claramente no incidieron en un resultado que le da a Donald Trump un mandato, yo diría absoluto. Estamos en la inminencia de que se confirmen 4 carreras de distritos en California que, de confirmarse, le darían mayoría en la Cámara de Representantes, ya la tiene en el Senado y tiene la presidencia. Yo te diría que sí hubo, digamos, una encuesta que de repente se estuvo más cerca, que no es una encuesta realmente, pero fue en las casas de apuestas. Las personas que decidieron poner su plata y apostar por uno de los candidatos estuvieron, creo que en el 90% de certeza de cómo han terminado los resultados, lo cual, digamos, es un dato interesante. Pero Juan Claudio, me gustaría preguntarte sobre cuáles han sido los aciertos de la campaña de Trump, porque es verdad que se cometieron varios errores desde el lado del Partido Demócrata, pero también han habido puntos positivos altos de la campaña republicana. Yo creo que los aciertos son
fundamentalmente los que ha señalado Hugo, que ya yo lo había visto en un programa anterior donde señalaba los tres grandes puntos: economía, migración y el mundo. Trump comienza con una campaña positiva, Make America Great Again, y se mantiene una campaña de propuestas positivas para la sociedad. Harris empieza una campaña del miedo. Sorprendentemente ahora lo acusan a Trump de generar una campaña de miedo, pero en realidad la izquierda, históricamente, no es nuevo, siempre ha generado una campaña del miedo y ha acusado a su enemigo de hacer las cosas bárbaras que ellos hacen. O sea, ellos te acusan de entregado al imperialismo cuando ellos se entregan a Cuba o a Rusia. Entonces, en el caso de Trump, los grandes aciertos son insistir en esos elementos del electorado norteamericano, donde, debo hacer un pequeño subrayado, donde de una manera inédita aparece el elemento internacional para el electorado norteamericano, históricamente ajeno a la arena internacional. Para Estados Unidos existe solo Estados Unidos y el mundo no, a pesar de la gran responsabilidad que tienen como país, que un poco es el caso del resto de los países, ¿no? Nosotros en América Latina no sabemos nada del vecino, Bolivia no sabe nada del Perú, Perú no sabe nada de Ecuador, Ecuador no sabe nada del Brasil, y así sucesivamente. Lo que en general en América Latina sabemos es del primer mundo, algo del primer mundo. Entonces, volviendo a la importancia de la campaña de Trump, también habría que mencionar la presencia de Elon Musk. Yo pienso que Elon Musk, en términos tecnológicos, también le da una micro definición de qué hay que hablar en determinados condados, ya no solamente en términos macros, sino en términos más específicos, una especie de Big Data, que ya fue el triunfo de Obama, y que se hizo una alegoría muy positiva cuando Obama triunfó con elementos del Big Data y de la media social, pero ahora en el caso de Trump con Elon Musk lo condenan, es como si fuera algo tenebroso, lo que para Obama fue un acierto, usar los medios sociales, el Twitter, el Facebook, etcétera. Ahora usar la tecnología lo hacen aparecer como tenebroso. Creo que es un triunfo que el pueblo norteamericano, que también en todas partes ahora lo califican de idiota, cuando este mismo pueblo hace 4 o 5 años votó por Biden. Entonces lo calificaban de un pueblo genial. Entonces, este tipo de parametrarse en la ideología para emitir un juicio político se ha vuelto una cosa muy peligrosa y muy tendenciosa en la prensa del mundo. Hugo, me gustaría ir al otro lado, a la campaña del Partido Demócrata. ¿Qué salió mal con la campaña de Kamala Harris? Porque si uno ve, no logró mejorar el resultado electoral en ni un solo condado en los Estados Unidos con respecto a la campaña de Joe Biden en el 2020. Bueno, para ser equilibrados y en esto preservar un espacio que ustedes tienen, que se va apartando cada vez más, y yo creo que esto es saludable, del denominado legacy media, ¿no es cierto? Plataformas como las de ustedes se han convertido hoy día en el principal factor de información. El ciudadano, y no solo en los Estados Unidos, se ha demostrado en Europa, sobre todo en las elecciones del Parlamento Europeo, empieza a verse en América Latina, abandonan las plataformas tradicionales de información, lo sienten mucho las grandes cadenas, MSNBC, CNN, pero fundamentalmente habría que ser en esto equilibrado. A la candidata Harris le entregan un paquete pesado, le entregan una gestión altamente impopular, los tres factores de los que estamos hablando definitivamente con un nivel de percepción totalmente negativa. Y en la oportunidad que tuvo, y esto lo dijo uno de los principales asesores de campaña que llevó a Barack Obama a la victoria, cuando se le pregunta en uno de los espacios de mayor popularidad en los Estados Unidos, ¿qué haría usted diferente de la administración Biden? Hay que recordar que ella es todavía la vicepresidenta en ejercicio. La respuesta que quedará, creo yo, así como no usaré mi juventud en su contra, Ronald Reagan, es la economía estúpido durante la campaña de Bill Clinton. La frase de la candidata del Partido Demócrata, creo, la perseguirá en una celebridad no deseada. Yo no puedo pensar en nada que haría diferente a esta administración. Creo que a partir de ese momento pivotal se
perdieron las pocas posibilidades que tenía el Partido Demócrata de presentar una alternativa a estos tres factores fundamentales. Todo lo demás, hay una entrevista que recomiendo verla en las redes de una ex anchor de Fox que tuvo una muy áspera relación con Donald Trump, que es Megyn Kelly, cuando entrevista al señor de CNN, ex anchor de CNN, a Pierce, y le dice, pese a cualquier otra situación y reconociendo las diferencias con Donald Trump y reconociendo que tiene tremendas situaciones cuestionables, hoy día, para el resultado frente a la economía, no puedo pensar en una persona, sobre todo en las opciones colocadas frente al electorado, que pudiera hacerlo mejor vis a vis los resultados. Entonces, creo que los demócratas intentaron todo. Estoy de acuerdo con Juan Claudio, intentaron todos los trucos sucios, llegaron a tildar a Donald Trump de fascista, lo compararon con Adolfo Hitler, hablaron de situaciones absolutamente... Intentaron forzar una situación de un stand-up a través de un comediante y convertirlo en una cuestión fundamental. Lamentablemente para la propia campaña demócrata, horas después el propio presidente salió y tildó a los electores del presidente Trump, hoy día nuevamente presidente electo, de basura. Y aquí ya empezamos a entrar en otro folclore, ¿no es cierto? Creo que también quedará en la retina de los electores al día siguiente Donald Trump llegando al rally en Wisconsin, al comando de un tremendo camión basurero, ¿no es cierto? Pero aunque esto ya está en la anécdota, creo que lo otro dificultó muchísimo a una campaña demócrata que nunca pudo presentarse como una opción fresca y con respuestas a esos tres factores esenciales. Siguiendo el tema de Kamala Harris y también de la narrativa que se habló en la campaña, ¿no? Esta idea de que las personas que apoyaban a Trump eran basura o que Trump era un nazi y que el Partido Republicano está a la extrema derecha. Juan Claudio, me gustaría preguntarte, porque ahora en las declaraciones que ha dado Kamala Harris luego de ceder la victoria a Donald Trump, ella ha dado un discurso un poco más pacífico. ¿Tú crees que esta narrativa del Partido Demócrata de que Trump era el fin de la democracia era algo que creían realmente o solo era un recurso de campaña? Mira, en mi experiencia, y he estudiado a los camaradas de la izquierda, sobre todo de la izquierda más radical, que es la más creativa y la más exitosa en el siglo XX y XXI, tienen dos momentos claves y eso se lo contagian a toda la izquierda. Uno es el programa máximo y otro es el programa mínimo. El programa máximo es la toma del poder, pero el programa mínimo es la coyuntura. En la coyuntura los derrotan y no tienen ningún problema, se ajustan, se mimetizan y empiezan, como van a empezar, si es que no han empezado ya, una campaña de demolición 2 de Trump. O sea, no han terminado de digerir la derrota, que fuera del discurso elevado, muy norteamericano además, de Kamala Harris y de Biden, todas las redes anti-Trump del mundo han vuelto al ataque para demolerlo, justificar la campaña de Harris, decir que hace una campaña excepcional, brillante, que va a generar una agenda técnica para el futuro de los estudios de campaña, pero que Trump trabajó con el miedo, ¿no? Ese es un elemento. Otro elemento duro de digerir para mí en términos de desacierto político, porque la verdad es que yo no me aproximo a la política con pasiones. Eso hacía cuando era joven, cuando tenía grandes héroes y admiración por caudillos mesiánicos en el mundo. Otro elemento fundamental, creo que se pasa desapercibido, fue el voto vergonzante. Vi y me llamó muchísimo la atención y empecé a hilvanar a dos latinos salir de un centro de votación, gente muy humilde, y les preguntaron por quién habían votado y ellos no quisieron revelar por quién habían votado y solamente dijeron: yo voto con mi conciencia cristiana. Obviamente habían votado por Trump, se sentían avergonzados por la gran propaganda de demolición moral que hicieron contra Trump, pero el elemento religioso contó mucho y ahí está otro momento en que Kamala Harris en una convención grita a alguien del público: Dios, esas cosas que gritan los norteamericanos, Dios te protegerá o Dios te bendiga,
y ella se da la vuelta y de una manera automática, sin pensarlo, le dice: te has equivocado de rally. Yo creo que eso también fue un elemento muy importante en los invisibles, ¿no? Porque los elementos objetivos que ha mencionado Hugo son absolutamente correctos, coincido plenamente con él. Este elemento subjetivo de la cultura creo que también pesó bastante en los errores, en los demócratas. Pero ahora he visto reeditada una nueva, debemos esperar pronto, una nueva campaña de demolición de Trump durante el gobierno, para poder recuperar los demócratas el futuro sin revisar sus estructuras actuales, porque lo lógico es que los demócratas barran con la cultura Obama y todo lo demás y reinstalen a los viejos demócratas que sabían hacer las cosas por los Estados Unidos sin crear estrés ni divisiones. Yo creo que van a intentar demolerlo a Trump para seguir con el woke. Sí, creo que, digamos, ciertamente es el tema de la narrativa, es un tema bastante complejo que ha tenido un efecto bastante real en la campaña, y creo que también vale la pena, justo de la mano del tema de la narrativa, hablar sobre esta gran coalición que ha logrado formar el Partido Republicano, porque ha logrado un voto latino histórico, ha logrado el voto afroamericano también bastante alto, creo que también récord para un candidato republicano. También estamos hablando incluso que los Amish en Pensilvania han salido a votar por él, entonces creo que vale la pena analizar cómo es que Donald Trump ha logrado eso, pero primero vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos conversando sobre los resultados electorales en los Estados Unidos, cómo se llegó a ese resultado y las consecuencias que puede tener. Hugo, me quedé con una pregunta en el bloque pasado, quería hacértela a ti directamente. ¿Cómo crees que Donald Trump y el Partido Republicano han logrado conseguir esta coalición, digamos, tan amplia? Porque han logrado, como decía, el voto latino muy alto, pero también han logrado algo interesante, ¿no? Un voto judío bastante alto y al mismo tiempo un voto de la población árabe de varios estados clave también bastante alta, con lo cual se ha armado una especie de paraguas que han encaminado a un montón de personas diferentes con diferentes opiniones y han logrado un resultado bastante importante. ¿Cómo crees que lo ha logrado? Tres factores que creo deben ser citados muy rápidamente. Una jefa y coordinadora de campaña excepcional que ha liderado un equipo que supo integrar la alta tecnología, donde figuras que volvieron a estar en ese círculo, no solamente las capacidades de Elon Musk, sino personas como Brad Parscale, que fueron esenciales para integrar eso con un principio: escuchar al elector, no escucharse a sí mismo. Si aquel viejo adagio de que el que habla y no escucha no aprende nada, creo que hoy día se aplicó a uno de los dos partidos. El Partido Republicano escuchó al electorado, lo escuchó en los parámetros generales, lo escuchó en demandas específicas, construyó un discurso coherente y lo supo adaptar dependiendo inclusive de segmentos poblacionales, reitero, específicos. El segundo factor, hay una cuestión histórica que ya la mencionaste. Donald Trump supera en el voto latino a Richard Nixon y Ronald Reagan. Esto es histórico, esto es inédito, y creo que aquí hay que apoyarse en las palabras del senador por el estado de la Florida, Marco Rubio. Y tal vez nos haga a Juan Claudio y a mí un poco de gracia por la terminología que en este caso se emplea desde Lozano. El Partido Republicano se ha convertido en un partido multicultural, plurinacional, que opera transversalmente y que escucha a las necesidades de la gente, no les impone una agenda. Creo que en ese sentido tienes la clave de lo que vino sucediendo. Y finalmente, hubo, si quieres llamarlo la habilidad, puedes llamarlo la sensibilidad, de no apartarse de los valores esenciales de una sociedad norteamericana hastiada del wokismo y la cultura de la cancelación. Y lo hicieron, coincido también plenamente con Juan Claudio, a partir de una situación innegable. Este es un país a donde el 67% es blanco, protestante y anglosajón, y en la primera minoría, que somos los hispanos, la abrumadora mayoría somos también cristianos, mayoritariamente católicos. Pero ¿qué marca eso? Valores conservadores.
una visión centrada en la familia, una visión que rechaza, por ejemplo, una de las plataformas en las cuales la candidata demócrata superaba ampliamente al candidato republicano, que era el tema del aborto. Pero en el resto, y esto no desmerece el tema de las minorías a las que apoya el Partido Demócrata, pero no eran relevantes frente al gran electorado. Y aquí insisto en algo que también lo dijimos en tu espacio. La visión externa da la impresión de que este es un país dividido entre demócratas y republicanos, y en realidad ambos partidos son minorías frente a una gran masa independiente. Y a esa gran masa independiente le supo claramente llegar, comunicar y entender de una mejor manera la campaña de Donald Trump, que logra resultados históricos por condado. Si tú miras el mapa por condado, es un mapa totalmente rojo. Newsom ha llamado el gobernador de California a un gabinete para blindar a California de Trump. Tiene hoy día una California roja. Si ustedes miran el mapa de California, hay más condados hoy día en manos republicanas de los que hubo en el 2020. Y te da una idea de esto. La arrogancia nunca es buena consejera y siempre es mejor escuchar que hablar. Sí, justo al punto que hacía sobre la jefa de campaña de Donald Trump, valdría la pena aclarar que Susie Wiles ha sido anunciada también como la nueva jefa de staff de la Casa Blanca, siendo la primera mujer en tener ese cargo, algo que también va un poco en contra de la narrativa que había en contra de Donald Trump sobre las mujeres, una narrativa especialmente compartida en las élites. Y justamente sobre eso quiero preguntarte, Juan Claudio, porque Elon Musk ha hecho declaraciones hace poco diciendo que hay un problema en las universidades de élite y en las, digamos, en las regiones donde hay ese tipo de universidades, que son regiones donde mayoritariamente ha ganado Kamala Harris. ¿Por qué crees que podría ser un problema las universidades de élite, que algo ha salido mal con ellas en todo caso? Para mí personalmente es un alivio que Elon Musk haya declarado esto. Hace muchos años en Bolivia, una politóloga de Harvard decía tonteras marxistas elementales que yo había aprendido cuando tenía 12, 13 años en Martha Harnecker, que era una popularizadora del marxismo en aquellos años. Yo escuchaba a una mujer venir de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos diciendo las mismas tonteras. Después he visto en el Perú académicos que venían de Harvard, como Levitsky, también enganchándose en una retórica teórica muy vetusta y además sin una mirada. Después, como buen oportunista, se recicla y ahora, digamos, es un adalid en el análisis del populismo. Pero claramente, yo estudié en Boston, muy cerca de Harvard, claramente la academia política norteamericana es muy antigua, está todavía en los albores del siglo XX y ha salido solamente con permutaciones del marxismo hacia novedades, como es las teorías de identidad, de género y de raza, que son permutaciones del marxismo, son luchas de raza y de género, donde el marxismo hablaba de la lucha de clases. Son otras confrontaciones irreconciliables, para hablar en términos técnicos. Entonces, son universidades que, por lo menos en ciencias sociales, son de una precariedad total. Y eso le hace mucho daño a la contemporaneidad, porque son universidades que en tecnología son extraordinarias, pero que en materia de ciencias sociales son del siglo XIX, son decimonónicas. De tal manera que lo que dice Musk es muy importante, pero además eso va señalando a una élite intelectual y además a una élite plutocrática de Estados Unidos que son naturalmente demócratas. Son gente muy rica. Lo que no se dice es que el único multimillonario visible que ha apoyado a Trump es Elon Musk, pero no se dice que Bill Gates, que el de Facebook, que todos los otros plutócratas de Nueva York y Los Ángeles apoyan una agenda de izquierda, Soros, por ejemplo. Entonces, se habla del millonario que tiene un equipo de millonario al que favorecer, pero nunca se habla de los plutócratas del Partido Demócrata, que de verdad son muy nocivos porque desorientan de lo humano hacia elementos de la imaginación, ¿no? Siempre tienen una agenda mesiánica más que una agenda con la realidad. Este elitismo del que nos habla Juan Claudio, que está en el Partido Demócrata, ha sido algo que se ha comentado bastante en los medios de comunicación y también en parte del Legacy Media luego de la victoria de Donald Trump. No se hablaba bastante de que se había abandonado a la clase obrera
Este es un punto que también habló Bernie Sanders cuando se pronunció sobre el tema, ¿no? Que el Partido Demócrata había abandonado a la clase obrera. Sobre eso, Hugo, me gustaría preguntarte, ¿estamos frente a una crisis ya completa del Partido Demócrata? Bueno, yo creo que estamos ante una crisis de una visión que conecta los puntos que acabamos de mencionar. Voy a, por una cuestión ética, a salvaguardar identidades y nombres, pero yo puedo dar fe de un caso específico de un donante importante de una de las organizaciones a las cuales yo me debo, que cuando observaba el contenido académico de un familiar joven asistiendo a una de estas universidades del Ivy League, en el caso específico de la economía, en la bibliografía recomendada estaba Marighella, el Che Guevara, Marx y Mao. Brillaba por su ausencia Adam Smith. Entonces, creo que esto se conecta a lo que hemos analizado antes, a la desconexión cultural, a la tentativa de imposición de agendas, a la adopción de un modelo que en realidad vino de la escuela soviética. Esto que estamos hablando, ustedes lo pueden verificar bibliográficamente, es solamente leer el expediente Mitropin, libros como Red Cocaine, a donde se establece que los servicios de inteligencia de la Unión Soviética, cuando requeridos por el Politburo soviético, recomendaron entre una de 3 aproximaciones, una de ellas, por cierto, el hermanamiento con el terrorismo y el crimen transnacional organizado, que también es una realidad que afecta a la seguridad de Estados Unidos, estaba la penetración y la demolición cultural, de la que ha hablado con mucha claridad Juan Claudio. Entonces, creo que el Partido Demócrata, y esto lo están diciendo gente del centro del Partido Demócrata, es hora de rever el mensaje, es hora de analizar situaciones. No podemos banalizar y dejar en la anécdota cómo el Partido Demócrata, tú hablaste de una votación de la comunidad judía tradicionalmente bastión del Partido Demócrata, pero que no podía ignorar que la propia candidata en algún momento había entrado en la lógica de from the river to the sea, porque no lo podemos ignorar en Occidente, porque lo que sucedió recientemente en un partido de fútbol en Europa, a donde aficionados de un club israelí fueron perseguidos, golpeados, dejados en situación crítica. Estamos entrando nuevamente a raíz de esta narrativa para ese bolsón específico de población, que es la población judía, en dinámicas que recuerdan los pogroms de la Rusia soviética y de la Rusia zarista, que recuerdan aquellas noches tristes de la Alemania nacionalsocialista. El Partido Demócrata tiene que reflexionar profundamente porque, y con esto te cierro, hablaste del tema de lo que mencionó Sanders. En esta elección, el ingreso promedio del elector de Donald Trump es el de aquel norteamericano que vive de quincena en quincena, de paycheck to paycheck. La gran mayoría de la oligarquía norteamericana, de las grandes corporaciones, de los grandes millonarios, estuvieron abrumadoramente del lado del Partido Demócrata. Creo que debe haber, porque es saludable para la dinámica democrática de los Estados Unidos, una profunda reflexión al interior del Partido Demócrata, porque de lo contrario, este divorcio que se ha reflejado en estas elecciones se volverá a ver en los midterms, sobre todo si Trump es exitoso en el primer factor que citamos al inicio de esta entrevista, la economía. La economía. Y justamente todavía igual la toma de mando es en enero, faltan todavía un par de meses. Juan Claudio, ¿qué crees que puede pasar en los próximos meses en los Estados Unidos en este contexto? Primero que yo creo que la transición ya ha empezado, ¿no? Lo cual es muy importante tomar nota. Pienso que es una excelente, cuando estamos viendo hacia adelante, es una excelente oportunidad de la comunidad venezolana en el exilio para desde ya empezar a trabajar con Trump para tratar de que, aunque Trump, la ceremonia oficial es el 20 de enero, y el 10 de enero es la transición en Venezuela. Sin embargo, ya para ese momento va a estar absolutamente definido en la estructura norteamericana el nuevo gobierno. Creo que es un momento excepcional para los venezolanos para trabajar en función de que la transición de González, del presidente González electo en Venezuela, sea posible y que sea una realidad. Eso me parece
una tarea fundamental de Venezuela y de toda América Latina, pero además creo que le conviene a Trump mucho comenzar con una cosa fuerte en favor de la democracia, en favor de la civilidad, en favor de lo que el mundo reconoce como bueno, como es la participación popular. Creo que obviamente en el futuro no va a dejar esta agenda woke de golpear internacionalmente. Puedo citar inmediatamente France 24, New York Times, la mayoría de los medios, incluso BBC y la Deutsche Welle, aparecen siempre con una posición ecuménica, pero que bombardean a Trump como han bombardeado siempre a los que se oponen casualmente a los comunistas. Han bombardeado a Milei, han bombardeado a Bolsonaro y los han calificado de ultraderecha. Hasta hoy nadie sabe por qué viene la calificación, pero lo que es común en todos ellos es que se ponen con firmeza en contra del bloque antioccidental. Yo creo que otro elemento importante, y eso lo ha señalado Hugo con absoluta claridad, pero creo que hay que remarcar, es que los demócratas deben borrar ya de su memoria el periodo Obama, que ha sido tan nocivo en el fondo para la unidad de los Estados Unidos y para la paz. Obama ha empezado a sembrar la división irreconciliable de la sociedad norteamericana, y los demócratas han sufrido esta consecuencia con un alfil de Obama como ha sido Harris. Yo creo que es momento de que los demócratas vuelvan a plantearse su vieja política. Sanders, por supuesto, es un trasnochado absoluto. Él está hablando del obrero de Marx del siglo XIX, cuando el capitalismo en su desarrollo ha disminuido la clase obrera hasta virtualmente una porción ínfima de la población. Hoy los jóvenes trabajadores son de cuello blanco y de computadora. Creo que es un momento de los próximos meses el Partido Demócrata debe remecerse si quiere tener futuro. Creo que también esto nos abre la discusión para poder hablar sobre los impactos en el mundo que va a tener, y con eso regresamos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y seguimos hablando sobre los resultados electorales, y creo que también vale la pena, antes de entrar al panorama internacional, hablar sobre lo que pasó en el Partido Demócrata, ¿no? Esta idea de que sacaron a Joe Biden, metieron a Kamala Harris, que no había recibido ningún voto. Y Hugo, me gustaría preguntarte si tú crees que este cambio que se hizo, que también parece haber no generado mucho entusiasmo en la base del Partido Demócrata, le va a terminar pasando factura a ese partido. Bueno, yo quisiera tomar pie en algo que se dijo antes, porque aquí sí quiero señalar una obligación como director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. Juan Claudio habló del tema de la agenda de Obama. Nosotros, y aquí hablo como fundación, estamos muy preocupados porque observamos signos a partir de la administración Biden en estos últimos días que les quedan, de tomar iniciativas hacia lo que podemos denominar viejos estandartes. Por ejemplo, hay un esfuerzo concertado, claro, organizado, sincronizado, para remover a Cuba de la lista de países sponsors del terrorismo. A la luz de informes como el del ICCT, a la luz de la simbiosis que hoy tienen los servicios de inteligencia cubanos con el narcotráfico, con organizaciones como el ELN, como Hezbollah o Hamas. Esto es un absurdo, pero absoluto. Y hacemos votos para que esta tentación no sea algo que complique aún más el legado del presidente Biden. Sobre el tema del cambio, será, y otra vez no quiero caer en la anécdota que algunos demócratas señalaron cuando vieron a Jill Biden totalmente vestida de rojo yendo a votar, siempre un interrogante de qué hubiera pasado con otro candidato, no con el señor Biden, porque en esto hay que también ser justo. El deterioro evidente a la luz de ustedes, querida Araceli, de los periodistas, cognitiva y neurológicamente del presidente Biden, era imposible de ocultar. Pero está claro que para un partido, el Partido Demócrata, parecía inclusive una ironía suprema que, siendo el partido que se denomina demócrata, que habiendo tenido tanto de lógica de soberanía y voluntad popular en sus primarias, designara a dedo a su candidata.
Mm. Yo creo que esto fue sintomático. Ver a Tulsi Gabbard apoyar a Trump no fue un síntoma de, como quiso ponerlo en Legacy Media, de traición ideológica. Fue una reacción a una imposición autoritaria. La señora Harris en la primaria salió en primera ronda. O sea, tenemos que entender de nuevo, y acompaño en la reflexión a Juan Claudio, lo que el Partido Demócrata tiene que hacer. Un regreso a su base conceptual, un abandono del concepto de la ultraizquierda. Y aquí quiero puntualizar algo. Cada vez que se usa el término fascismo, es necesario, es imprescindible para los que creemos en la democracia, recordarle a quien nos intente enrostrar ese término que el nazismo y el fascismo son hermanos siameses del comunismo, del socialismo, comparten la misma vertiente conceptual, no creen en la libertad individual, en la libre iniciativa, en el individuo como eje central de la construcción estatal, son corporativistas, imponen una verdad única, se suprime el disenso, se aniquila al oponente. Por Dios santo, es hora también a partir de este resultado de seguir los ejemplos que han permitido a Javier Milei, se mencionó a Jair Mesías Bolsonaro, que merece un análisis distinto del cual se lo está sometiendo hoy día en el Brasil y hoy día de Donald Trump, para entrar en un diálogo lógico desde la perspectiva, y lo digo orgullosamente hoy, como independiente frente a la situación de los partidos en Estados Unidos, es necesario y será sano que el Partido Demócrata vuelva a integrarse a este debate a partir de esos parámetros. Ya me gustaría ir al panorama internacional, Juan Claudio, y preguntarte, porque en los últimos días han habido noticias del grupo terrorista Hamas hablando de una posible alto al fuego, se ha hablado también declaraciones de Vladimir Putin diciendo que estaría dispuesto a hablar con Donald Trump por el tema de Ucrania. ¿Por qué crees que la elección de Donald Trump ha tenido este efecto casi automático en algunos líderes mundiales? Los republicanos en líneas generales han tenido una mayor actuación anticomunista en el mundo, en general. Los demócratas han sido los que más han entrado en guerras, porque los demócratas tradicionalmente tienen un gran apoyo del complejo militar industrial norteamericano, o sea, de los verdaderos multimillonarios de Estados Unidos y de los permanentes multimillonarios. Pero los republicanos, como son un poco más pueblerinos, más provincianos, son menos sofisticados, no han podido venderse tan bien a la cultura global, sobre todo europea. Por eso no han tenido en general buena prensa. Pero son los que han actuado de una manera más clara contra los brotes antioccidentales o contra las realidades y los estados antioccidentales. De ahí que la presencia de Trump permite que no existan o que existan menos la infiltración terrorista dentro del Estado norteamericano. Existe un lobbying mucho más bajo de parte de la izquierda internacional. Por eso Hamas ve que ya es tiempo, ha sido derrotado militarmente en todos los aspectos por Israel, Hezbollah también, por lo tanto ven como prudente no seguir jugando a tener algún bono con el gobierno norteamericano que les permita algún tipo de negociación. Ya ven que la posibilidad de negociar ha tomado un rumbo más bien oscuro para ellos. Israel militarmente los está vapuleando y el gobierno norteamericano de Trump no les va a dar concesiones ideológicas. En el caso de Putin, se habla de una vieja amistad. Trump yo creo que no tiene amigos, nadie quisiera, yo por lo menos no quisiera ser amigo de Trump, me parece un tipo prepotente y todo lo que dicen para mí es correcto, pero es un jefe y en realidad no queremos un presidente amigo, queremos alguien que defienda los intereses del pueblo, los intereses de una forma de vida. Por eso creo que el pueblo norteamericano ha votado por Trump. En el concepto de Trump, hasta donde conozco, considera que traer a Putin del lado occidental va a producir una división de la unidad que va a tener de la unidad que va a tener, que tiene de facto Rusia con China. Para Trump, por lo menos en el concepto, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, no hay que estar de acuerdo en todo, ¿no?
Pero el concepto de Trump es trabajar con Putin para traerlo del lado occidental y no entregarlo al lado euroasiático como ha sido en el siglo XX. Bueno, ciertamente es una elección que tiene bastante impacto y además que puede tener un impacto directo muy rápido, sobre todo con el tema de Venezuela, que es un tema del que vamos a hablar en breves. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Claudio. Gracias a ustedes. Gracias, Hugo. Muchas gracias, Hugo. Un placer, a sus órdenes. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta y ahora vamos a hablar sobre la situación en Venezuela, una situación que preocupa bastante a América Latina, especialmente porque actualmente el presidente electo Edmundo González se encuentra exiliado en España. María Corina Machado, la líder opositora en Venezuela, todavía está en ese país, pero se encuentra, digamos, siguiendo con su trabajo de mantener viva la oposición, de seguir enfrentando al gobierno de Nicolás Maduro, y por otro lado el régimen de Nicolás Maduro sigue aplastando a la oposición, persiguiéndola. Estamos en una situación bastante compleja y pronto se acerca también la fecha clave, ¿no? El 10 de enero, el día en el que tendría que hacerse el cambio de mando, dado que la victoria de Edmundo González y María Corina Machado fue aplastante en contra del régimen de Nicolás Maduro. Otro tema a tener en cuenta también es la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y si esto puede tener algún efecto en lo que viene ocurriendo en Venezuela. Para conversar sobre estos temas y analizar esta situación nos acompaña el dirigente opositor venezolano que también ha sido parte del comando de campaña de Edmundo González y de María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por este contacto y mi abrazo a toda la gente en Perú y toda la gente que nos ve en este momento difícil que vive Venezuela, pero tenemos que agradecer la solidaridad internacional y la necesidad de que todos logremos rescatar la democracia para Venezuela, que es un bien para toda la región. Y yo creo, como dices exactamente, que la región ha tomado el tema de Venezuela como un tema propio en casi todos los países y en los países en los que están más cercanos al régimen de Nicolás Maduro también ha habido bastante oposición a esta idea de que se quede el dictador venezolano. Quería preguntarte una especie de actualización de qué es lo que está pasando ahorita en Venezuela luego de tantos meses que han pasado desde la elección. Bueno, mira, son 3 meses desde el proceso electoral, un proceso electoral que realmente es histórico para Venezuela porque a pesar de todo el abuso de poder, del ventajismo, de todo lo que hizo Maduro, de impedir que 6 millones de personas pudieran votar, a pesar de todo eso, un resultado 67-30, es decir, un resultado de 37 puntos de diferencia, es algo sumamente sólido en un país como Venezuela, y lograr además demostrar eso fue algo muy importante. Ahora estamos en una situación en la que el país nacional, el país completo, está claro en que nosotros necesitamos que se respete la soberanía del pueblo venezolano manifestada el 28 de julio y que quien se juramente sea Edmundo González Urrutia, que fue quien ganó el proceso electoral. Ahora, para eso tenemos que intensificar nuestro trabajo y en eso estamos en este momento, trabajando para lograr que las cosas puedan intensificarse en función de incrementar la presión interna y la presión internacional para que ambas presiones sean las que lleven a que quienes todavía sostienen a Nicolás Maduro, que es fundamentalmente el estamento militar, entiendan que lo que ellos tienen que hacer es respetar la soberanía del pueblo venezolano que se manifestó por la vía del voto el 28 de julio y que lo que hay que hacer es reconocer el triunfo de Edmundo González y que estamos dispuestos a cualquier proceso de negociación que parta del reconocimiento de lo que pasó el 28 de julio en Venezuela. ¿Y cuál crees que es, digamos, el sentimiento que hay en Venezuela con lo que ha venido pasando? Porque mucho se hablaba justo hace un par de meses de que se estaba enfriando un poco la situación, la oposición ha seguido trabajando y las personas siguen manifestándote, pero ¿cómo crees que el ciudadano venezolano ha tomado lo que ha venido pasando? Bueno, mira, en principio tengo que decírtelo con toda franqueza, el día 28 de julio se dicta un boletín que no tiene nada que ver con la realidad, que lo anuncia el presidente del Consejo Nacional Electoral, aliado de Maduro, dando un resultado que es completamente falso. Cuando eso sucede, la gente sale a la calle a protestar
y comienza un proceso de represión bárbara que mete en la cárcel a unas 2.500 personas y que mata lamentablemente a 27 personas. Obviamente después de eso la nación venezolana se llenó de miedo, es un miedo natural, es un miedo que tiene a la gente en su casa, pero que a pesar de eso, fíjate cómo los familiares de los presos políticos están haciendo manifestaciones a diario, las han estado haciendo en los alrededores de las distintas cárceles y exigen que para Navidad ellos quieren tener a sus familiares libres, y la gente, cuando conversamos con la gente, porque nos mantenemos, a pesar de que estamos en resguardo, que estamos en la clandestinidad, nos mantenemos en comunicación con la gente y la gente está totalmente dispuesta a que cuando haya una convocatoria para ejercer presión interna, está dispuesta a salir. Es lo que yo percibo en el venezolano. Aquí Maduro no ha ganado nada, ni un solo centímetro de terreno ha ganado Maduro. Maduro tiene el repudio de la nación venezolana. Y si perdió 67-30, cuando 6 millones de venezolanos no pudieron votar, imagínate tú que esos millones de venezolanos hubieran podido votar. Este país está 90-10 en contra de Nicolás Maduro y a favor de Edmundo González y de María Corina Machado. Lo que quiere decir que el país está totalmente incólume frente a la necesidad de seguir luchando para que se respete su decisión, y yo veo a un país expectante, esperando nuestro llamado para acompañarnos y lograr el cambio político en Venezuela. No, y justamente creo que algo importante que siempre se tiene que tener en cuenta, que a veces sale un poco del análisis, es que la fecha clave es en enero, ¿no? Porque todavía esa es la fecha en la que tendría que darse el cambio de mando, y justamente sobre este tiempo que queda quería preguntarte en relación a lo que ha pasado en Estados Unidos, a la elección de Donald Trump como presidente. ¿Tú crees que esto puede tener un efecto en lo que va a pasar en Venezuela? Mira, yo siempre miro las cosas con esperanza. Creo que la gestión de Biden no fue buena con respecto a Venezuela. Eso de soltar a los narcosobrinos, de soltar a una persona vinculada al tráfico de estupefacientes y además vinculada a mecanismos y negocios turbios como es el señor Saab, que hoy es ministro, flamante ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Eso creo que no estuvo bien, y creo que la presencia de Donald Trump en la presidencia de la República no es que es la panacea ni la gran solución para Venezuela, pero sí creo que puede ayudarnos mucho más en la búsqueda de soluciones, que son al final soluciones que tenemos que parir los venezolanos, pero que indudablemente solos no podemos. Necesitamos el concurso del mundo occidental, ese mundo al que pertenecemos, que es la América completa y es Europa occidental. Ese es para nosotros la alianza fundamental con la que podemos contar para lograr que lo que está pasando en Venezuela sirva de ejemplo de lo que no puede pasar en ningún país del mundo, y nos acompañen esos países que forman ese mundo occidental a lograr ese cambio político que tanto anhelamos en Venezuela. Nosotros hemos dado una pelea como nación. La verdad es que yo me quito el sombrero ante la nación venezolana. El solo hecho de que en 25 años de opresión ellos no hayan logrado colonizar nuestra conciencia, no hayan logrado controlar nuestra cultura política, mira, a mí me parece que eso es fenomenal, eso es formidable, y eso habla muy bien de la nación venezolana. Esa nación está totalmente decidida a hacerse respetar, y lo que necesitamos es el acompañamiento internacional para que eso nos dé las fuerzas para seguir adelante. Sí, creo que dentro de ese análisis también es importante resaltar el liderazgo de Edmundo González, a pesar de que ahorita se encuentra en exilio, pero sigue con su trabajo de llevar el mensaje de los venezolanos a diferentes países, pero también el liderazgo de María Corina Machado, que ha logrado algo que parecía difícil hace algunos años, ¿no? Lograr, digamos, la unión de la oposición y lograr aprender de los errores que habían tenido en el pasado para lograr tener una estrategia mucho más fuerte en este proceso electoral. ¿Cómo evalúas tú el trabajo que ha hecho la oposición hasta este momento? Mira, yo estoy de acuerdo con el planteamiento que estás haciendo y lo comparto plenamente. Y yo digo algo, no hay mal que por bien no venga. La candidata electa para el proceso electoral fue María Corina Machado, ganó abrumadoramente la elección primaria. Yo no soy de su partido político, pero yo tengo que respetar la decisión de la gente. Y si el 93% votó para que fuera María Corina, yo no tengo otra alternativa que no sea acompañarla, y acompañarla con fervor venezolano. Ahora, no se le permitió inscribirse como candidata. Quedó entonces Edmundo González y han resultado un complemento impresionante. Edmundo, que ha sido
un diplomático reconocido en Venezuela, recorriendo el mundo, conversando con los gobiernos, con los congresos, con las organizaciones internacionales, y eso creo que ha sido muy positivo. Y por otro lado, María Corina, dentro de Venezuela, que por cierto ha demostrado que está en el país, porque varias veces el señor Maduro, que cada vez que habla miente, ha dicho que no, que ya no está en Venezuela, que está en Panamá, que está en no sé dónde. Bueno, María Corina ha demostrado. Tú sabes que hay en Venezuela, en Caracas precisamente, unos sapitos muy característicos que suenan mucho en la noche, y ella hizo un audio con esos sapitos para decirle a Venezuela entera que estaba en el país. Y yo tengo la certeza de que está en Venezuela. Así que ella dentro de Venezuela dando la pelea, nosotros acompañándola, y Edmundo González fuera de Venezuela dando la pelea, hacen un complemento formidable, y creo que juntos van a lograr la liberación del país. Y esperemos que eso ocurra pronto. Es un tema que también preocupa mucho a la región por la libertad de los venezolanos y porque también podría ser un punto de inflexión de la libertad en varios países de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta ya con la parte final del programa, con las conclusiones. Y creo que hay varias cosas que quedan claras con respecto al tema de Estados Unidos. Primero, la victoria de Donald Trump y del Partido Republicano ha sido aplastante. Han ganado la presidencia, el voto popular, el Senado, están camino a ganar la Cámara de Representantes. Han hecho avances muy importantes en varias ciudades que habían sido bastante complicadas en el pasado para el Partido Republicano, y también con grupos electorales en los que no había habido mayor éxito, ¿no? Estamos hablando de un aumento importante en el porcentaje de latinos que han votado por Donald Trump, también el de afroamericanos, en el de inmigrantes. Estamos hablando de las poblaciones rurales, las poblaciones más alejadas de los Estados Unidos. Es decir, el Partido Republicano ha logrado una campaña que ha logrado unificar a la mayoría del país, y eso habla no solo de lo bien que ha hecho la campaña del Partido Republicano, sino también del problema que ha tenido el Partido Demócrata en conectar con la población. Esto se puede dar por muchos problemas, ¿no? Podría hablarse, y se habla bastante en estos momentos en los medios americanos, sobre el tema del elitismo en los Estados Unidos del Partido Demócrata. También se ha hablado bastante de esta imposibilidad de separarse del gobierno de Joe Biden, que había tenido muy malos resultados, y también de una narrativa muy divisoria al llamar a nazis o fascistas a las personas que votaban por Donald Trump. Entonces ha habido un poco de todo. Ha habido muy malas decisiones del Partido Demócrata y por otro lado muy buenas decisiones del Partido Republicano. Y también algo que habló uno de nuestros invitados, ¿no? Esta idea de que el Partido Demócrata no ha sido tan demócrata al momento de escoger a quién iba a ser su candidato, porque Kamala Harris, que terminó siendo la candidata, no había tenido ni un solo voto en las primarias de ese proceso. Cuando lo intentó en el 2020 tampoco logró ni un solo voto, es decir, salió antes de que comenzaran las elecciones internas. Y estamos hablando de algo que ha podido generar un problema real en lograr que el elector demócrata conecte con Kamala Harris, por un lado, y también que alejó a varias personas del Partido Demócrata. Estamos hablando de Kennedy Jr., que había sido candidato en las primarias, que no se le permitió continuar, y también estamos hablando de Tulsi Gabbard, que ha sido una ex candidata en las primarias también del Partido Demócrata. Ambos anunciaron fervientemente y hicieron campaña por Donald Trump en los últimos meses de la elección. Y también vamos a otro tema, ¿no? Los puntos clave de la elección han sido claramente, y la elección ha dicho claramente, que los ciudadanos de Estados Unidos quieren economía, quieren seguridad y quieren paz. Y en esos tres aspectos, el candidato republicano ha logrado dar el mensaje de que él lo va a hacer mejor de lo que ha hecho Joe Biden y de lo que podría hacer Kamala Harris, basándose en un punto muy claro, que cuando fue presidente lo hizo mejor, que la economía era mejor, que estaba mucho mejor manejado el tema de los inmigrantes ilegales y que había un mundo con más paz. Entonces, ahora hacia lo que va a venir en los próximos meses hay también bastante que analizar, y lo vamos a hacer en próximos programas. ¿Cuál va a ser el futuro del Partido Republicano? Va a ser, porque de nuevo, este es solo un gobierno el que va a tener Donald Trump 4 años más, y luego vamos a tener que ver qué pasa con un Partido Republicano que no va a tener a Donald Trump postulando. Y por otro lado, ¿qué va a pasar con el Partido Demócrata? Un partido que ha tenido bastantes problemas en los últimos 2 periodos electorales para conseguir un candidato. Recordemos que Joe Biden era un candidato bastante mayor y ahora se ha puesto a la vicepresidenta de candidato. No hay, digamos, una cantidad de figuras muy grande que podría postular a la presidencia, lo cual también va a ser un problema.
Y por otro lado, también hemos hablado del impacto internacional que puede tener esto, ya también vinculado a Venezuela, tema del que hemos hablado también hoy, ¿no? Lo que está ocurriendo en Venezuela todavía tiene una fecha clave, que es en enero, cuando sea el cambio de mando de la presidencia, y la oposición y los ciudadanos venezolanos siguen protestando y siguen trabajando para que ese día se dé el cambio y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, tome el poder y reciba el mandato oficialmente que recibió en las urnas. Más del 70% de las personas que votaron en ese proceso electoral lo hicieron a favor de la oposición y en contra del régimen de Nicolás Maduro, con lo cual la lucha continúa para lograr libertad en Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos.